Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nayeli Claudio. Soy estudiante del tercer año, sexto semestre de la licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales. Hoy vamos a conocer los periodos de la historia del Paraguay. Antes de empezar, me parece importante que comprendamos que debemos modificar nuestro modo de conocer y contar la historia. Esto significa que debemos buscar una perspectiva integral de la historia, teniendo en cuenta no solo a los héroes, que claramente fueron líderes imprescindibles, pero que conjuntamente, gracias a los soldados, los médicos, las mujeres, los civiles, lograron forjar nuestra nación. Como podemos observar, tenemos cuatro personajes. Dos de ellos son muy conocidos en la historia: el general Fulgencio Yegros y el doctor Fletcher. Ellos fueron muy importantes durante la independencia del Paraguay. Por acá tenemos a Juan Vicente Estigarribia y a Juan Pedro Escalada. Este personaje fue muy importante en el siglo pasado. Este fue un médico. El doctor Francia lo trajo en 1814 a la capital precisamente para ser el médico de cabecera del cuartel del hospital y tuvo mucho protagonismo en 1867 debido al tónico que elaboró para la peste del cólera. El docente Juan Pedro Escalada contribuyó grandemente a la educación paraguaya en el periodo independiente. A continuación, vamos a ver la línea del tiempo. Como podemos observar, hacia la parte superior tenemos la división de la historia paraguaya tradicional. El periodo aborigen se considera desde 1000 a.C. hasta 1537 después de Cristo. Luego tenemos el periodo colonial desde 1537 hasta 1811. Luego tenemos el periodo independiente que va desde 1811 hasta la actualidad. Hacia la parte central podemos observar cómo la historia se divide de una forma diferente actualmente. Tenemos el periodo aborígeno precolonial y luego tenemos el periodo de conquista que abarca de 1537 a 1617. Luego tenemos el periodo colonial de 1617 a 1811. Luego tenemos la independencia que se da de 1811 a 1840. Luego la organización social de 1840 a 1870. Luego el periodo constitucional de 1870 a 1936. Y el último periodo es el actual, que va desde 1936 hasta la actualidad. Esto tiene en cuenta diversos criterios y ninguno está mal. Simplemente es la forma de periodizar de distintos autores. Ahora vamos a ver una escala más amplia de la línea del tiempo para conocer específicamente los hechos que marcan el inicio y el final de cada periodo. Iniciamos con el periodo aborigen o precolonial. Aquí tenemos la presencia de pueblos primitivos como los chaqueños y los guaraní. Los chaqueños son de origen pámpido australiano, de cultura paleolítica, caracterizados por ser nómadas con una economía de recolección, caza y pesca, un espíritu belicoso y centrado en la supervivencia. Podemos observar tres imágenes. La primera es una bolsa carguera, es una fotografía del Museo Etnográfico Andrés Barbero, donde podemos ver una bolsa carguera masculina debido a su forma cuadrangular, ya que las esféricas eran las que les pertenecían a las mujeres. También podemos observar del otro lado una imagen con algunas herramientas. Ellos elaboraban herramientas primitivas hechas principalmente de piedra tosca o huesos. Este es el periodo entonces antes de Cristo. Luego tenemos el periodo después de Cristo y si bien pueden observar la línea como los guaraníes están presentes y los chaqueños también están presentes antes y después,
Esta línea va a representar su existencia, ya que ellos actualmente siguen presentes, solamente que en menor medida. Ahora tenemos al guaraní. Ellos son de origen protomalayo-mongoloide de cultura neolítica, caracterizados por el cacicazgo, el sedentarismo, la economía agrícola, los rituales como la antropofagia, conocimientos botánicos que son los remedios medicinales y la astronomía primitiva. Podemos observar en la imagen algunas herramientas que se ven más sofisticadas que la de los chaqueños. Ellos utilizaban principalmente piedra pulida y también elaboraban sus flechas y lanzas. En el medio podemos observar el famoso tembetá, que es el piercing de los guaraní básicamente. Ellos eran obligados a utilizar este elemento como un ritual de iniciación. Esto para conocer un poco más sobre estos pueblos. Ahora pasamos entonces a observar mucho mejor los eventos que van sucediendo. Nos encontramos aún en el periodo precolonial y como primer hecho importante tenemos el descubrimiento del Río de la Plata en 1516, realizado por Juan Díaz de Solís, quien llegó a las costas de Maldonado, Uruguay, y descubrió lo que actualmente es el Río de la Plata, pero que en ese entonces él denominó Mar Dulce. Este fue asesinado por los indios charrúas. Más adelante, en 1524, tenemos al primer europeo en llegar a Paraguay, Alejo García, quien fue náufrago de la embarcación de Solís. Se refugió con los guaraní, aprendió su lengua y oyó sobre un lugar con grandes riquezas. Por ello emprendió una expedición sin éxito y fue asesinado en Icuamanduyú. Más adelante, en 1527, Sebastián Gaboto llega a Paraguay vía marítima. Murió víctima de los indios chandules, quienes destruyeron el fuerte Sancti Spiritus que había fundado. En 1534, importante también tener en cuenta, se da la capitulación del Toledo y es cuando se inicia legalmente la conquista del Río de la Plata. Luego tenemos la presencia del primer adelantado del Río de la Plata y también la primera fundación de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza, quien fundó este fuerte, ¿verdad? Su nombre era Nuestra Señora de la Santa María de los Buenos Aires, el 2 de febrero de 1536, pero la falta de víveres y los enfrentamientos con los aborígenes lo obligaron a abandonar en 1541. Y aquí una razón fundamental de no haber considerado 1524 como un acontecimiento importante como para que se dé esa división de la historia. Para poder dar esa división de la historia, ¿verdad? Un inicio y un final de un periodo, tiene que ocurrir un acontecimiento que tenga continuidad. Y en este caso, todos estos europeos que llegaron, intentaron quedarse, fundaron los fuertes, pero fueron asesinados, algunos huyeron. Entonces, por eso se considera a 1537 como el inicio del periodo colonial. Y fue justamente con la fundación del fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Más adelante, en 1541, tenemos la fundación del Cabildo de Asunción, que fue hecha por el gobernador Irala, quien asumió en 1534 tras la muerte de Juan de Ayolas. Él estableció alianzas con los guaraní, promovió el mestizaje como base de la futura identidad paraguaya, repartió encomiendas y consolidó la ciudad de Asunción como centro político y económico. Entonces, a partir de 1541, el fuerte Nuestra Señora de la Asunción se convirtió en una ciudad. En 1580 tenemos la segunda fundación de Buenos Aires realizada por Juan de Garay. Más adelante, 1588, llegan los jesuitas al Paraguay. Los primeros padres fueron Tomás Fiel y José Oro.
En 1592 se da el primer gobernador criollo, que va a ser Hernando Arias de Saavedra. Él promovió un sometimiento basado en la evangelización pacífica, apoyado por misioneros como los jesuitas y los franciscanos. Luego, en 1604, se da el primer centro educativo exclusivo para mujeres, llamado la Casa de Recogidas y Huérfanas. Este era exclusivo para las mujeres, sin embargo, no tiene lo que nosotros actualmente le diríamos como centro educativo, ¿verdad? No se enseñaba matemática o a leer o a escribir. Lo que ellas aprendían era obligaciones domésticas y la doctrina cristiana. Aún así, representa un hito en la lucha de las mujeres para recibir los mismos derechos de los hombres. Luego, en 1612, tenemos las ordenanzas de Alfaro. Estas fueron redactadas por Francisco de Alfaro para inspeccionar el trato a los indígenas en las provincias del Río de la Plata con la intención de proteger a los pueblos originarios de los abusos cometidos por los encomenderos y colonos. En 1617, un hecho importante es la división de la provincia gigante de Indias, realizado por la Real Cédula del rey Felipe III a petición del gobernador Hernando Arias de Saavedra. Esta es la razón por la cual Paraguay pierde sus costas hacia el Océano Atlántico. En 1754 a 1756 se dan las guerras guaraníticas. Esto sucede posterior a la firma del Tratado de Permuta en 1750, mediante el cual se entregaron 7 pueblos jesuíticos a Portugal. Por ello, muchos indígenas y jesuitas se agruparon para resistir al invasor, aunque sin éxito. Más adelante, en 1767, se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas. La corona española los expulsa, disuelve las reducciones, modificando drásticamente la dinámica económica y social de la región paraguaya. En 1776, Paraguay se integra al Virreinato del Río de la Plata. Pasa de depender de la audiencia de Charcas, porque Paraguay pertenecía al Virreinato del Perú, a la Autoridad de Buenos Aires. Más adelante tenemos de 1780 a los 1800 aproximadamente los movimientos comuneros que surgieron en Asunción y protestaban contra los excesos de los funcionarios coloniales y reclamaban mayor autonomía local. Estos hechos dan por culminado el periodo colonial y en 1811 se marca el inicio del periodo independiente, que es cuando ocurre la independencia del Paraguay. Este fue caracterizado por su desarrollo pacífico y autónomo. Los criollos de Asunción lograron desplazar al gobernador Velasco sin derramamiento de sangre. Así, la madrugada del 15 de mayo, una salva de 21 cañonazos saludaron el nacimiento de un Estado libre y soberano. De 1811 a 1813 tenemos la presencia de la Junta Superior Gubernativa, liderado por Fulgencio Yegros y sus vocales, el doctor Francia, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. Luego tenemos la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que abarca desde 1816 a 1840. José Gaspar Rodríguez de Francia ejerció como dictador temporal y luego como perpetuo. Implantó un régimen de aislamiento nacional, fortalecimiento del poder central y resguardó la soberanía. Luego tenemos de 1844 a 1862 la presidencia de Carlos Antonio López. Él promovió obras públicas, el primer ferrocarril, las líneas telegráficas, hubo una apertura comercial limitada y una modernización estatal. En 1852, Argentina reconoce la soberanía paraguaya formalmente.